En un mundo que a menudo elogia las virtudes de la bondad, la generosidad y la compasión, inicialmente podría parecer contradictorio cuestionar los posibles inconvenientes de un comportamiento tan virtuoso. Sin embargo, a medida que profundizamos en el complejo ámbito de las interacciones humanas, las sombras proyectadas por la bondad inquebrantable comienzan a emerger. Esta exploración busca descubrir las facetas inesperadas de la benevolencia, examinando cómo la bondad excesiva puede dañar inadvertidamente a las mismas personas a las que pretende elevar. Para iluminar esta perspectiva matizada, recurrimos a la sabiduría eterna del estoicismo, una escuela filosófica que fomenta un enfoque equilibrado y racional de una vida virtuosa. El estoicismo, con raíces en la antigua Grecia y Roma, proporciona una lente única a través de la cual analizar los posibles peligros de la bondad desenfrenada. Al abrazar principios que enfatizan la virtud personal, la racionalidad y la comprensión del orden natural del mundo, el estoicismo ofrece ideas sobre cómo la benevolencia excesiva, cuando no está atemperada por la sabiduría, puede tener consecuencias imprevistas. Únase a nosotros en este viaje filosófico mientras desentrañamos el intrincado tapiz de la bondad, revelando las sombras que acechan debajo de su superficie aparentemente benévola. Antes de comenzar, agradecería que te haya gustado el vídeo. Puedes ayudarme a seguir difundiendo la filosofía estoica. Si no estás suscrito, te recomiendo suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. 1. Exigirse demasiado. En nuestro mundo cada vez más conectado y acelerado, el llamado a ser amable es rotundo. Sin embargo, en medio del coro de altruismo se esconde un peligro potencial: la tendencia a esforzarse demasiado en la búsqueda de ayudar a los demás. Imagine un escenario donde la dedicación incesante para satisfacer las necesidades de amigos, familiares o colegas se convierte en un esfuerzo incesante, dejando el propio bienestar desatendido. El estoicismo, con sus raíces firmemente arraigadas en la sabiduría práctica, levanta una señal de advertencia contra esta situación. Los estoicos, como Epicteto y Séneca, abogaban por una vida armoniosa, en la que la virtud no estuviera divorciada del autocuidado. Si bien la bondad es sin duda una virtud, el enfoque estoico nos invita a considerar el equilibrio sensato entre extender una mano amiga y asegurar la preservación de nuestro propio equilibrio físico y mental. El estoicismo, lejos de descartar la importancia de la benevolencia, reconoce la necesidad de la autoconservación. La noción estoica de priorización racional nos alienta a evaluar el peso de nuestros compromisos, reconociendo que el derramamiento indiscriminado de bondad, divorciado de una consideración reflexiva, puede llevar al agotamiento y al agotamiento. Al atender a nuestro bienestar, estamos mejor equipados para ayudar genuinamente a los demás sin comprometer nuestro propio florecimiento. Mientras navegamos por la delicada danza entre la bondad y el cuidado personal, el estoicismo sirve como filosofía guía y nos recuerda que un esfuerzo excesivo de altruismo puede apagar la llama de nuestra propia vitalidad. 2. Esperar reciprocidad. En el ámbito de la benevolencia, esperar reciprocidad puede ser un escollo sutil pero potente. Los gestos altruistas que ofrecemos, ligados a la expectativa de reconocimiento y gratitud, pueden transformar inadvertidamente actos de bondad en transacciones, preparando el terreno para la decepción si la respuesta anticipada no es suficiente. El estoicismo, la antigua filosofía que aboga por una vida virtuosa en armonía con la naturaleza, proporciona una perspectiva profunda sobre este dilema. Un elemento central de las enseñanzas estoicas es la noción de que la vida virtuosa se lleva con integridad interna, independientemente de validaciones externas. Séneca, un destacado filósofo estoico, comentó que el que es valiente es libre,
subrayando la idea de que la virtud genuina reside en el acto mismo, liberado de las cadenas de las expectativas. En el marco estoico, esperar reciprocidad se considera una exteriorización de nuestra propia felicidad, un apego peligroso a resultados que escapan a nuestro control. Al cultivar una actitud de realizar actos virtuosos por sí mismos, el estoicismo nos invita a separar nuestra alegría de las reacciones de los demás. Este desapego, lejos de disminuir el valor de la bondad, la eleva a un plano superior, donde la pureza del acto se convierte en su propia recompensa. 3. Habilitar la dependencia. En la búsqueda altruista de la bondad surge un desafío matizado: permitir la dependencia. Este desafío recorre la delgada línea entre la asistencia genuina y el fomento inadvertido de la dependencia en aquellos a quienes buscamos ayudar. La perspectiva de convertirse en una muleta para otros, obstaculizando involuntariamente su desarrollo de resiliencia y autosuficiencia, plantea interrogantes sobre la verdadera naturaleza de la benevolencia. El estoicismo, fundado en principios de virtud y racionalidad, proporciona ideas valiosas para navegar en este delicado terreno. Los estoicos, como Epicteto, con su énfasis en la agencia personal, abogan por una forma de bondad que permita a los individuos valerse por sí mismos. La perspectiva estoica reconoce el valor intrínseco de la autosuficiencia y la resiliencia, fomentando la idea de que la asistencia genuina no debe transformarse en una dependencia que sofoque el crecimiento personal. En el marco estoico, se subraya la importancia de ayudar a otros a desarrollar sus propias fortalezas. Los actos de bondad, guiados por principios estoicos, tienen como objetivo no solo aliviar los desafíos inmediatos, sino también equipar a las personas con las herramientas para superar obstáculos futuros de forma independiente. Al fomentar la autosuficiencia, la bondad pasa de ser un sistema de apoyo temporal a un catalizador para un empoderamiento duradero. El estoicismo actúa como una brújula dirigida al cultivo de la fuerza interior en los demás. A través de la lente del estoicismo, apreciamos que la verdadera benevolencia implica no solo brindar soluciones, sino también inculcar la confianza y la capacidad para enfrentar los desafíos de frente. De esta manera, la bondad se convierte en una fuerza que eleva sin crear dependencia, alineándose con el ideal estoico de contribuir al bienestar de los demás, respetando su camino hacia el autodominio. 4. Descuidar los límites. En la noble búsqueda de la bondad existe un peligro sutil: descuidar los límites personales. La inclinación a ser excesivamente complaciente, aunque bien intencionada, puede conducir al agotamiento de las reservas emocionales y a una posible erosión de la tranquilidad interior. Entonces, ¿cómo se navega por la delgada línea entre la benevolencia y la autoconservación? El estoicismo, una filosofía arraigada en la sabiduría práctica y la búsqueda de la virtud, proporciona una brújula para negociar este delicado equilibrio. Los estoicos, incluidos filósofos como Marco Aurelio, enfatizan el cultivo de la tranquilidad interior como piedra angular de una vida virtuosa. Mantener esta tranquilidad requiere el establecimiento y la protección vigilante de límites saludables, asegurando que los actos de bondad no se transformen en un detrimento del propio bienestar. En el etos estoico, la idea de límites se extiende más allá del espacio físico. Abarca los reinos emocional y mental. Al reconocer los límites de la propia capacidad y la importancia del autocuidado, el estoicismo aboga por una forma de bondad que emana de una base de fuerza interior. Respetar los propios límites no es descartar la benevolencia, sino reconocer que la verdadera bondad surge de un lugar de abundancia, no de agotamiento. Al contemplar la interacción entre la bondad y los límites, el estoicismo ofrece una profunda lección de autodominio. El énfasis estoico en mantener la tranquilidad interior mediante el establecimiento juicioso de límites nos recuerda que la virtud auténtica es sostenible y duradera.
En el espíritu del estoicismo, la bondad se convierte en una fuerza que fluye libremente, preservando al mismo tiempo la santidad del propio bienestar, una danza armoniosa entre la benevolencia y la preservación de la serenidad interior. 5. Ignorar los valores personales. En la búsqueda de la bondad, un posible atolladero reside en la tendencia a priorizar la benevolencia a expensas de los propios valores profundamente arraigados. El camino de la bondad inquebrantable, cuando se divorcia de una alineación consciente con los principios personales, puede sembrar inadvertidamente las semillas del conflicto interno. Entonces, ¿cómo podemos navegar por el terreno de la benevolencia y al mismo tiempo garantizar que los actos de bondad permanezcan en consonancia con nuestros valores fundamentales? El estoicismo, la antigua filosofía que ensalza la virtud como el bien supremo, proporciona un marco sólido para abordar este desafío. En el corazón del estoicismo está la idea de que una vida vivida de acuerdo con principios personales conduce a la eudaimonía o florecimiento. Por lo tanto, el enfoque estoico de la bondad fomenta una alineación reflexiva de las acciones benévolas con los propios valores, evitando la posible discordia que puede surgir cuando las expectativas externas anulan las convicciones internas. En el paradigma estoico, virtudes como la sabiduría, la justicia, el coraje y la templanza forman la base de una vida virtuosa. Los actos de bondad, cuando están infundidos con estas virtudes, se convierten no solo en expresiones de buena voluntad, sino también en manifestaciones del compromiso de un individuo de vivir de acuerdo con sus creencias profundamente arraigadas. Al enfatizar la alineación de las acciones con los principios personales, el estoicismo nos aleja de los peligros de la bondad divorciada de la autenticidad interior. Mientras navegamos por el laberinto de la benevolencia, el estoicismo nos invita a cultivar una forma de bondad que no solo sea aparentemente compasiva, sino también interiormente armoniosa. El llamado estoico a alinear los actos de bondad con las virtudes que definen nuestro carácter sirve como un faro que ilumina un camino donde la benevolencia se convierte en una parte integral de nuestro tapiz ético, una integración perfecta de la bondad y los valores personales que fomentan no solo el bienestar de otros, sino también el florecimiento de nuestro propio yo virtuoso. 6. Suprimir las emociones negativas. En la noble búsqueda de la bondad constante, existe una corriente subyacente potencial que puede conducir a turbulencias internas, la inclinación a reprimir emociones genuinas en aras de mantener un exterior perpetuamente amable. El compromiso incesante con la bondad, cuando va acompañado de la supresión de sentimientos auténticos, puede crear una tormenta de agitación interna. ¿Cómo entonces se puede fomentar la benevolencia, respetando al mismo tiempo el flujo y reflujo del propio paisaje emocional? El estoicismo, una filosofía basada en la racionalidad y el dominio de las emociones, ofrece una visión profunda de este delicado equilibrio. Si bien defiende la virtud y la benevolencia, el estoicismo reconoce la importancia de reconocer y comprender las emociones en lugar de reprimirlas. Séneca, un filósofo estoico, señaló: «Sufre más de lo necesario quien sufre antes de que sea necesario», subrayando la idea de que reconocer las emociones en el momento es un camino hacia la tranquilidad interior. En la visión estoica del mundo, las emociones no se ven como adversarios que hay que reprimir, sino como señales que proporcionan información valiosa sobre la experiencia humana. Los estoicos, incluido Epicteto, instaron a sus practicantes a cultivar una conciencia que permita el discernimiento de las emociones sin ser esclavizados por ellas. Por lo tanto, el enfoque estoico de la bondad no implica la supresión de las emociones negativas, sino una navegación consciente a través de ellas, fomentando una conexión genuina y empática con uno mismo y con los demás. Mientras navegamos por los mares emocionales de la benevolencia, el estoicismo
actúa como un barco resistente que nos recuerda que la auténtica bondad fluye desde un lugar de inteligencia emocional. Al reconocer y comprender nuestras emociones, no solo honramos nuestra propia autenticidad, sino que también forjamos conexiones más profundas con aquellos a quienes buscamos ayudar. De esta manera, la sabiduría estoica de abrazar las emociones en lugar de reprimirlas se convierte en un principio rector, asegurando que los actos de bondad no sean un barniz para la agitación interior, sino una expresión genuina de compasión arraigada en la resiliencia emocional. 7. Socavando la justicia. En la búsqueda altruista de la bondad, existe una preocupación matizada, que surge cuando la benevolencia se administra sin la luz guía de la justicia. La bondad ciega, divorciada de la consideración de lo que es justo y equitativo, tiene el potencial de sembrar inadvertidamente las semillas de decisiones o acciones injustas. Entonces, ¿cómo podemos navegar por la intersección de la benevolencia y la justicia, garantizando que los actos de bondad permanezcan en armonía con los principios de equidad? El estoicismo, la antigua filosofía que ensalza la virtud como el bien supremo, ilumina este panorama ético al enfatizar la justicia como un pilar fundamental de una vida virtuosa. Los filósofos estoicos, incluidos Cicerón y Marco Aurelio, subrayaron la interconexión de las virtudes, y la justicia ocupa un lugar destacado entre ellas. Los actos de bondad, cuando están guiados por principios estoicos, no se consideran esfuerzos aislados, sino componentes integrales de una vida virtuosa que sostiene la justicia como piedra angular. En el marco estoico, la justicia implica tratar a los demás con justicia, equidad y respeto por su valor inherente. Así, la bondad, cuando se armoniza con la justicia, se convierte en una fuerza que eleva sin comprometer los principios del bien y del mal. El llamado estoico a alinear los actos de benevolencia con la justicia garantiza que la bondad no sea un gesto ciego, sino una expresión reflexiva de compasión basada en consideraciones éticas. Mientras navegamos por el terreno ético de la benevolencia, el estoicismo nos invita a ser custodios conscientes de la justicia. Al integrar la justicia en actos de bondad, no solo elevamos a los demás, sino que también contribuimos a una sociedad más justa y equitativa. En la cosmovisión estoica, la verdadera benevolencia es inseparable de la justicia, creando una interacción armoniosa entre la compasión y la justicia, una manifestación de virtud que es un testimonio de la sabiduría duradera de la filosofía estoica. 8. Evitar confrontaciones necesarias. En el ámbito de la benevolencia, existe un peligro sutil pero significativo: la tendencia a que la bondad excesiva nos aleje de confrontaciones necesarias o conversaciones desafiantes. El deseo genuino de mantener la armonía puede llevar inadvertidamente a evitar diálogos cruciales. Entonces, ¿cómo se puede conciliar la benevolencia con el estoico, llamado a afrontar los desafíos con valentía y sabiduría? El estoicismo, una filosofía arraigada en la sabiduría práctica y la resiliencia, proporciona una perspectiva convincente sobre este delicado equilibrio. Si bien aboga por la bondad, el estoicismo reconoce la importancia de afrontar los desafíos de frente en lugar de evadirlos. Epicteto, un filósofo estoico, señaló que no podemos elegir nuestras circunstancias externas, pero siempre podemos elegir cómo respondemos a ellas. Esto incluye el coraje de participar en conversaciones difíciles cuando son esenciales para el crecimiento personal o colectivo. En el marco estoico, la virtud del coraje está entrelazada con la sabiduría. Los actos de bondad, cuando están guiados por principios estoicos, implican no solo gestos empáticos, sino también la fortaleza para abordar verdades incómodas.
Al afrontar las confrontaciones necesarias con valentía y sabiduría, uno se asegura de que la bondad no se transforme en una evitación pasiva de realidades desafiantes, sino que se convierta en un catalizador para un cambio constructivo. Mientras navegamos por el terreno de la benevolencia, el estoicismo sirve como un faro que nos recuerda que la bondad no es sinónimo de evitar las confrontaciones necesarias. Más bien, es una invitación a cultivar el coraje para abordar verdades incómodas con sabiduría y empatía. Al hacerlo, los actos de bondad se convierten no solo en expresiones de buena voluntad, sino también en catalizadores del crecimiento personal y colectivo, un testimonio de la perdurable relevancia de la filosofía estoica a la hora de afrontar las complejidades de una vida virtuosa. 9. Priorizar la validación externa. En la búsqueda de la benevolencia existe un peligro sutil, uno que surge cuando los actos de bondad se convierten en un medio para buscar una validación externa constante. El deseo de aprobación, si bien es una inclinación humana natural, puede transformar inadvertidamente actos de buena voluntad en una dependencia de la afirmación externa. Entonces, ¿cómo se puede navegar por el delicado equilibrio entre brindar bondad y encontrar satisfacción interior, como lo defiende la filosofía estoica? El estoicismo, con su énfasis en la virtud y la resiliencia interior, ofrece una visión profunda de esta dinámica. En la cosmovisión estoica, la búsqueda de la validación externa se ve con cautela, ya que introduce una vulnerabilidad que puede socavar la autenticidad de las acciones virtuosas. Séneca, un filósofo estoico, comentó: «El que es valiente es libre,